Mi nombre es, y pues lo voy a decir completo porque pero no, pues se me hace interesante porque es muy mexicano y no sé si es también muy latinoamericano. Carlos Alberto, se me hace curioso, pues Bedoya y Queda, o sea, mis dos apellidos y mis dos nombres. Soy arquitecto de profesión y tengo una oficina de arquitectura que fundé junto con otros 3 socios aquí en Ciudad de México, que aproximadamente tiene 14 años de haber sido fundada. Yo creo que fue más espontáneo e intuitivo. O sea, en mi familia no hay arquitectos. Y y digamos que creo que lo que sí tenía claro es que mi acercamiento no era hacia las como profesiones más técnicas o relacionadas con temas de dineros, sino como con la parte más humanística y artística. No lo tenía claro de chiquito, más bien sabía que me gustaba el tema de colores, me gustaba dibujar, algo de la espacialidad, texturas, ritmo, y que si te das cuenta son como conceptos muy abstractos y que son fácilmente vinculables a muchas profesiones que están como concentradas en temas como más artísticos y humanísticos. Y en algún momento, cuando tuve que decidir qué estudiar, yo estaba como en mi mente entre diseño gráfico y arquitectura, y me parecía que la arquitectura me daba la posibilidad de investigar ambos campos y el diseño gráfico no. Y pues de alguna manera esa fue como mi decisión. Digo, sí tengo ahí como ciertos guiños de pequeño y que me hacen pensar que sí estaba un poco más tendiendo hacia la arquitectura que hacia el diseño gráfico. Pero incluso también entra ahí como a la mitad del tema de arte, que también era un tema que estaba latente y que creo que también siempre me ha parecido atractivo. Pero y entonces al final, por temas de practicidad, decidí estudiar arquitectura. Digo que tengo, creo que una ligera tendencia más a la arquitectura porque de chiquito, o sea, no solo era un tema gráfico, bidimensional, sino había como cierta atracción por, como te digo, texturas, de ciertos elementos, ajá, ritmos. eh, de hecho, de muy chico, digamos que eso sí me acuerdo muy bien y yo tengo muy mala memoria, pero me acuerdo que cuando vi las Torres Gemelas por primera vez en una revista, me impresionaron mucho, como en términos de proporción, lo colosal que eran, y entonces las dibujé, un dibujo muy malo, pero al final me acuerdo que quise hacer un registro a nivel dibujo de eso. También vi en alguna revista que ni siquiera era de arquitectura, era como de sociedad y de estas cosas, o de no sé, vi alguna cosa de Barragán y me pareció increíblemente sugerente las caballerizas. Entonces siento que sí tenía una tendencia hacia la arquitectura, pero sin saberlo. Había dos opciones que me interesaban. Una era la Ibero y otra era la UNAM. La UNAM, de alguna manera, tenía, era parecida a la escuela donde yo estudié desde que tenía 7 años y terminé antes de entrar a la universidad. Entonces, yo quería un cambio radical y para mí las mejores escuelas eran la Ibero y la UNAM y entonces al final me pareció que algo distinto a lo que yo ya había recibido como educación anterior a la universidad era la Ibero. Entonces al final decidí ir a la Ibero a estudiar. Definitivamente siento un vínculo en primera instancia con México. Yo nací aquí, entonces, y crecí aquí. Entonces, mi vínculo más cercano es Ciudad de México y México, ¿no? Como país. Pero evidentemente y con el tiempo, pues hay ciertas cosas de otras culturas que también me han parecido interesantes y creo que he ido adoptando de alguna manera sutil. O sea, no creo que sea como muy marcada, pero sí sutil en mi
formación. Pero en esencia, yo creo que México definitivamente es lo que me ha marcado a nivel origen. Y fíjate que es muy interesante entender. Yo creo que los mexicanos y en general, diría latinoamericanos, somos gente como, y no es mi caso, pero es gente muy espontánea. Y gente que le tienes que creer más por lo que hace que por lo que dice. O sea, yo creo que tiene un antecedente, como es mi teoría, desde la conquista, ¿no? Que nosotros, o sea, en un momento dado aprendimos a decir sí, porque si decías no era tu vida. Y yo creo que eso hasta la fecha se trasladó. Entonces, digamos que aquí en México es muy común que si tú le preguntas a alguien de hacer algo, te va a decir que sí, aunque no quiera o aunque no pueda. Este, entonces, eso es como muy característico. Ahora, no me atrevería a juzgarlo, porque normalmente lo juzgamos, le damos un juicio de valor como negativo, no poder decir como la verdad o lo que sientes. Al final son como parte de la formación y del contexto. Entonces yo creo que más bien lo digo como para que pues entender un poquito de dónde venimos. Pero hay otra cosa, por lo mismo también creo que hay cierto gozo y valor por cosas menos planeadas y más, también como aprendimos a responder, o sea, a ser más naturales, ¿no? No tan, tan planeadores, por la misma razón, ¿no? Como que no te tomas tan en serio el plan, sino cómo actúas en el día a día, que tienes pros y contras. Pero pues uno de los contras es que es un lugar como muy rico en cuanto a tu forma de vivirlo, ¿no? Yo creo que eso le atrae mucho a los europeos de América, sobre todo de centro y sur, ¿no? De América, que al final nuestra respuesta es tan natural y tan espontánea porque planearlo no tenía tanto caso que, pues que se vuelve muy rica en ciertos sentidos. También creo que algo que describió mucho al mexicano es este tema de familia, ¿no? Y que al final impacta porque impacta en la forma de usos y costumbres y cómo te relacionas con la gente. También creo que es distinto a cómo sucede en otros lugares, en otras latitudes, ¿no? En Asia o en Europa o incluso en Norteamérica, ¿no? Creo que en general en Centroamérica nos parecemos más. Eh, Otra cosa del mexicano es que creo que también por la misma situación le damos un valor muy especial a las relaciones humanas. A pesar de, digamos, que los problemas que hemos tenido por cuestiones políticas, ¿no? Corrupción, etcétera, en el fondo la relación personal es muy importante. No sé, la verdad tampoco creo que defina 100% al mexicano como tal, ¿eh? Yo creo que es muy genérico en términos de continente, o sea, repito, de Centroamérica. Pero pues sí son como eh, comportamientos que creo que describen a México. Mira, yo para empezar, y podría sonar a cliché, pero sí creo que mi familia, mi papá y mi mamá, han sido muy importantes. Yo creo que digo cliché porque pues, es lo más natural, pero sí lo digo, sí creo que de alguna manera marcaron mucho mi formación. Luego, por otro lado, eh, mis amistades. Por otro lado, muy, muy importante también en mi formación profesional, mis socios. Y también personal, pero digamos para también ir completando el perfil. Mis socios fundamentales, o sea, yo crecí con ellos y me fui formando con ellos profesionalmente. Y y evidentemente, pues también las influencias como locales, ¿no? También ciertas formas de comportamiento, ya sea como en autocrítica o en análisis
¿no? De cómo nos comportamos como pues, mexicanos y entonces... Pero pues, mis influencias yo creo que tienen que ver con eso. Y luego ya hay como influencias a nivel profesional, como la escuela. Desde la formación de mi escuela primaria también fue muy importante, que era una escuela marista, que eran, ya sabes, muy rigurosos. Pero yo siempre pienso que todo depende de la persona, ¿no? Tú puedes sacar provecho o no de las situaciones. Y también creo que me dieron una formación como muy importante. Eso fue una influencia muy fuerte. También eh, a nivel profesional, la escuela, aunque la Ibero yo creo que era en ese momento, junto con la UNAM, desde mi punto de vista, las mejores escuelas de arquitectura de México y que aprendí mucho, la verdad, y no se lo atribuyo a la escuela, pero creo que una parte muy importante de mi formación a nivel profesional fue la maestría, que estudié en Barcelona. No necesariamente se lo atribuyo a que Barcelona sea mejor escuela que la de Barcelona que la de la Ibero. Es una serie de coincidencias, ¿no? Yo estaba más receptivo en ese momento, ya había madurado y ya sabía un poco más lo que quería. Entonces fue un momento clave también, como mi estadía en Barcelona y la maestría que estudié allá. De allá me acuerdo muy particularmente de un profesor que se llama Josep Ketlas, que de él tengo un recuerdo muy particular. Te digo, no sería quitarle mérito a mucha gente que pasó por mi vida, pero ya sabes, como que llega, coincide en el momento exacto donde tú estás como receptivo y ahí como química se da un clic así especial. Pero yo creo que en términos generales son como de la parte más importante en mi formación. Hay algo que a mí me gusta contar, que yo me di cuenta después y que valoro cada vez más, que es, alguna vez nos entrevistó a una amiga, colega, y y nos dijo que a ella le parecía que nosotros éramos como el Cuarteto de Alejandría, como este libro, que había como, es el mismo libro descrito por 4 personajes, y todos contando la misma historia, pero desde su punto de vista. Entonces lo que sucede es que a veces es muy distinta la visión de uno en relación al otro, y a pesar de que es la misma historia. Pero lo que es interesante es que a través de esa historia contada por 4 personajes, tú puedes tener una visión mucho más completa de, pues de todo, ¿no? De la historia, ¿no? De estos personajes que los rodean. Eso siento que nos pasa a nosotros. Pero un poco, pues fíjate que nosotros nos conocimos trabajando en la misma oficina, pero yo creo que lo interesante de nuestra relación, y a diferencia de algunas otras, no de todas, pero de algunas, es que nosotros empezamos siendo amigos. Yo creo que eso en nuestro caso ha ayudado porque este, creo que fortalece la relación y ha habido casos en los que pues obviamente hemos pasado por situaciones complicadas y creo que eso ha hecho que seamos más tolerantes y más empáticos. Pero nos conocimos trabajando en la misma oficina en distintos momentos y pero en algún momento pues digamos que de la amistad pues pasó como a empezar a colaborar y de colaborar en equipos empezó a formalizarse hasta que terminó en productora. Me gusta como estar en forma, o sea, como hacer ejercicio eh, por muchas razones. Una es una actividad que me permite conectarme conmigo, ¿no? Conmigo, con el momento, que me cuesta mucho trabajo. Creo que a todos hoy en día, ¿no? Estar como presentes en el momento donde estás, ¿no? Y hacer ejercicio me permite eso. Por otro lado, pues, cuidarme como algo de respeto a mi persona, como a mí, a mi entorno, a todo, también creo que es como... Entonces, hacer ejercicio, creo que es una actividad como recurrente en mi día a día. Entonces, me despierto 5:30, 6, voy a hacer ejercicio
Antes me venía, disfruto después mucho caminar, porque es el momento donde voy repasando el día, pensando, solo, con calma, caminando. Y ahora ya lo he medio dejado de hacer porque ya la edad, o sea, no estoy tan grande, pero sí me va a empezar a cobrar factura ya los excesos. Pero normalmente me vengo caminando, o sea, llego aquí como a las 9, porque camino de mi casa acá como 40 minutos, y luego estoy aquí, normalmente estamos de 9 a 6 de la tarde. Eh, a la hora de la comida voy a comer a casa de mis papás. Ya fallecieron, pero ahí está mi nana, la nana de la familia que ha vivido ahí toda la vida. Entonces voy a verla. Antes iba a ver a mis papás y luego ya cuando fallecieron, pues sí, ahora voy a ver a mi nana. Y para mí es un momento también muy importante porque se sale totalmente del ámbito profesional y para mí es un momento pues como de alivio y para despejarme mentalmente. Regreso y ya en la noche en mi casa depende la temporada y mi humor, o me gusta ver muchas series y documentales. Luego ahí como me entra como temporadas de que me gusta leer, investigar y continuar cosas que aquí en la oficina no pude hacer por todo el estrés y los compromisos con los equipos de trabajo y todo esto. Y como cosas de investigación ya como que requieren de mí de leer y todo eso y lo disfruto mucho. Me encanta escuchar música, entonces me puedo desvelar hasta así nada más escuchando música, sin hacer otra cosa más que escuchar música y me desvelo hasta tarde. En paralelo, pues me gustan como ir a veces a museos, exposiciones. Te digo, me gusta mucho caminar, entonces a veces voy caminando en fin de semana que tengo más tiempo a casa de mis papás y voy cambiando los trayectos. Hay algo en el proceso de diseño que creo que está como muy estereotipado, que tiene que ver con que solo la parte de lectura o de diseño en la mesa es la parte como creativa. Nosotros, como hemos concluido a través del tiempo, que casi la parte más valiosa, o no la más valiosa, pero una parte igual de importante que el proceso de diseño y de dibujo, son las discusiones que tenemos en la mesa, con nosotros y con los equipos. Es decir, si no hay ese catalizador, no hay proyecto. O sea, de nada sirve si yo o alguno de mis socios se va a su casa a dibujar, a hacer una maqueta. Si esa no entra en la mesa de discusión, porque además la mesa de discusión en nuestra oficina es fundamental para el resultado de los proyectos. O sea, no somos como arquitectos como autor, de firma de autor, donde hay uno que hace un diseño. O sea, el diseño se va desarrollando y va creciendo en la discusión en la mesa. Entonces, al final, sí es parte como fundamental del proceso de diseño. Ahora, lo que es cierto y no lo había pensado es que como los lugares de trabajo se vuelven como resolutivos, pues tienes razón, cada vez el tiempo libre se vuelve más valioso. Digo, también tal vez tiene que ver con mi edad, que valoro más no solo la hora de escritorio, sino lo que completa esa hora de escritorio, ¿no? Que es el resto. Sí, fíjate que empecé a trabajar dando clases casi desde que fundamos la oficina. Y no sabía si me gustaba o no, pero con el tiempo fui entendiendo un poco la labor y lo que se puede obtener como en términos generales, tanto los alumnos de mí como yo de los alumnos, etcétera, y me empezó a gustar mucho. Entonces siempre he tratado de estar vinculado a la docencia, a veces he tenido como descansos por decisión propia o por cuestiones ajenas a mí. Y me interesa muchísimo porque siento que es una plataforma de aprendimiento también increíble o sea, y de compartir también conocimiento.
Y también siento que te obliga a plantearte cómo transmitir conocimiento de manera clara. O sea, siento que sirve a muchos niveles, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, este, desde lo que te digo, qué es lo que comunicas. Entonces, lo tienes que organizar en tu mente y ser responsable de qué vas a comunicar, cómo lo vas a comunicar, que sea de manera clara. Y también como desde el otro lado es pues, todo lo que aprendes tú escuchando a la demás gente. Entonces es algo que pues, me parece como súper importante como para la formación tanto personal como profesional. Lo que sucede en México es muy interesante. Una, si te das cuenta, el background académico, o sea, teórico, en México no es muy desarrollado. Somos mucho más intuitivos y mucho más espontáneos en la forma de producción. Y eso, desde mi punto de vista, tiene una razón muy clara. El hecho de que nosotros estemos pegados a Estados Unidos, que es el país capitalista y de consumo especialista y como máximo en el mundo, hace que el nivel de consumo sea mucho más rápido. El nivel de personalidad como esquizofrénica sea más rápido. A eso si le sumas todo lo que sucede en México, de corrupción, de nuevas formas de ganar dinero, como es toda la parte informalidad, etc. O sea, yo digo de hecho que en México hoy en día hay más oportunidades en la informalidad que en la formalidad. Lo que sucede es que, y esa es una característica muy local, que creo que pasa en Centroamérica, pero en México particularmente es como mucho más desarrollada. O sea, respondemos muy rápido a las cosas. Entonces, digamos que no hay una burocracia y las instituciones son tan flexibles por corruptas, y no, que entonces todo puede pasar muy rápido. Y entonces, si quieres ser, digamos que poder crecer, tienes que entender que ese es la idiosincrasia del lugar. Y entonces, respondemos muy rápido, avanzamos muy rápido. A veces se puede construir de manera muy espontánea. Los planos ejecutivos aquí, en comparación a unos planos ejecutivos de empresas como muy desarrolladas, son mínimos. A menos que ya estés desarrollando proyectos para desarrolladores, que ahí sí te piden como un nivel de detalle, LOD 500, 450, 300, o sea, ya ahí sí ya se empieza a profesionalizar, pero hasta cierta escala es como, y entonces lo que quiero decir con esto es que somos muy flexibles y muy adaptables a las situaciones. Y lo mismo pasa con la sociedad de arquitectos. Hemos aprendido que conviene más hacer equipo que no hacer equipo. Pero podemos ser tan flexibles como llevarnos mucho con un grupo y de repente no pelearnos, pero dejarnos de llevar y llevarnos con otro grupo, porque entendemos de manera o consciente o inconsciente el poder de ser flexibles y movernos de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Que es difícil que veas un grupo consolidado, en un lugar consolidado, pero lo que sí vas a ver es cómo somos capaces de interactuar entre grupos y cambiar además de esos grupos y ser flexibles y estar con este grupo. Entonces tiene pros y tiene contras, ¿no? La contra es que pues, sí hay como un poco de desarrollo teórico que sustente esa arquitectura, y casi esa arquitectura se empieza a sustentar por sí misma, ¿no? En su contexto. Mira, yo pienso que la educación en México se ha quedado un poco rezagada, más no la gente, o sea, ¿qué está pasando? Que mucha de la gente que estudia en las universidades, para mí, cuando yo estaba estudiando, salir de maestría era especial. Hoy en día ya es como casi en México, para la gente que estudia en México, para un sector también hay que ser claros, es ya casi como la continuación natural de la carrera. O sea, estudiar maestría por lo menos. O sea, ya el 90% de un sector que puede hacerlo, ¿no? Lo hace.
Entonces la gente está buscando como sus oportunidades como para, más allá de la academia, para terminar su formación y hacerla más completa. Pero yo diría que todavía, digamos que la parte de desarrollo teórico de intención sigue siendo más intuitiva, es decir, en vez de tú planearla desde el principio, lo que sucede es que tú detonas posibilidades, tú sabes que si te preparas vas a tener como más oportunidades, etcétera, pero no es que, o sea, sabes que haciéndolo va a suceder, pero no a la inversa, ¿no? O sea, no es como una serie de pasos que sigues porque sabes que vas a llegar a algo, sino sabes que te va a llevar a algo y no sabes precisamente qué, ¿no? Son como intuiciones. Pero también te digo que, y no lo veo como defecto, lo veo como una reacción natural a un contexto muy específico. Al final, si te das cuenta, lo que sucede es que yo creo que muchas veces la teoría en exceso paraliza, también la intuición en exceso te lleva a nada. Entonces yo creo que, digamos que la sociedad mexicana ha sabido como encontrar el punto medio donde sí te lleva a algo. Y también pues hay cierta gente con educación como en Europa o en el norte de América que pues también lo ha sabido hacer, ¿no? Es como saber aprovechar las herramientas que tienes y no negarlas, porque eso sí se me hace como poco sensible y empático. Pues es en este afán de como seguir aprendiendo y creciendo como personas, creo que siempre hemos estado con la inquietud de generar algo más de lo que sucede aquí dentro del ámbito de la oficina. Entonces, Liga, ya pues, teníamos varios proyectos platicados de qué más hacer, además de lo que está dentro de la oficina, como para seguir desarrollándonos y creciendo y poder aportar. Y entonces al final surge la idea de Liga, un poco del entendimiento de que hay muy pocas plataformas de arquitectura latinoamericana, no porque seamos regionalistas, sino porque en realidad hay, pues Estados Unidos tiene sus plataformas, Canadá tiene un centro de investigación impresionante, Europa tiene también, o sea, como que muchos continentes y muchas regiones las tienen y Latinoamérica no. Entonces ahí vimos un espacio de oportunidad pues, para generar una plataforma de diálogo y de conversación, crecimiento, intercambio de conocimiento. Y entonces básicamente Liga surge de esa manera. Pues sí me gustaría todavía encontrar más balance. Creo que sí soy una persona que le gusta mucho leer y le gusta mucho la parte teórica y filosófica. Pero por lo mismo que tenemos una, digamos, educación más intuitiva, de hecho en México hay muy poca investigación y se invierte muy poco en investigación. Por lo tanto hay una estructura mental muy deficiente en términos de qué significa investigar y cómo, porque hay como protocolos, ¿no? De investigación. Y me gustaría tener como una metodología más clara y precisa de investigación, para en un momento dado negarla o asumirla, pero por lo menos tenerla un poco más clara. Ahora, pues en ese sentido yo todo el tiempo me estoy preparando, tanto en la oficina como con Liga, como este, eh, sí, de distintas formas, ¿no? Lo estoy tratando de hacer, pero eso pues me gustaría como mejorarlo. Y hay otra parte que se me hace fundamental, que también creo que tiene que ver con los mexicanos, es cómo nos manejamos a nivel emocional. Nuestra inteligencia emocional creo que por lo que por nuestro contexto, a veces es muy visceral y pues normalmente eso no ayuda a establecer como una comunicación sana, inteligente, como retroactiva y como de ida y vuelta. Entonces, digo, igual estoy diciendo el nombre de los mexicanos, pero si no a mi nombre es algo que a mí me gustaría mejorar y que sí lo he estado intentando y de distintas maneras, ¿no? Y que creo que además sí he mejorado, pero sí es algo que me gustaría trabajar y que siento y que lo veo. O sea, lo veo, por ejemplo, en mis socios. Por eso lo medio asumo como un tema mexicano, porque yo veo en mis socios a Abel y Bone, que son los extranjeros, que se manejan de manera más relajada, pueden dar y yo soy más
visceral y emocional. Y creo que lo mismo le pasa a Vic, o sea, es más parecido a mí. Entonces sí creo que es como un tema que a mí me gustaría como seguir trabajando y mejorando. Eh, y creo que principalmente eso.